Ya, ahora sí estoy grabando, ¿ya? Bien, entonces les comparto pantalla. Voy a abrir al tiro el chat para ver, alguien me escribió recién algo. Ya, al control entra esencialmente desde la parte de funciones exponencial y logarítmica en adelante hasta lo que es la primera parte de límites. Límites laterales parece que lo quieren dejar afuera, aunque ustedes saben, los límites laterales son bastante útiles incluso para demostrar la existencia de un límite o la no existencia. Y eso sí, lo que pasa es que ahí tendrían que ver en los apuntes, ahora no me acuerdo si los límites al infinito vienen antes o después de eso. Pero por ahí más o menos, o sea, la primera parte de límites, eso es lo que entra al control. Y desde Profe, funciones entonces, exponenciales ¿cuál es el contenido? desde funciones exponencial y logarítmica en adelante, ahí también había, bueno, algo menos. Bueno, había una parte trigonométrica también entre medio, ¿ya? Y eso, y hasta límites. Se supone, o sea, así me lo dijeron ahora. Pero nosotros ya hemos visto continuidad también, que en sí continuidad es solamente de que si el límite de una función en el punto es igual al valor de la función en el punto, entonces la función es continua. O sea, quiere decir, si yo me acerco a un punto por los dos lados, entonces realmente ahí la función toma ese mismo valor, ¿ya? Y eso, o sea, y ahora el siguiente concepto que me gustaría ver, pero como les dije, voy a hacer repaso la clase de mañana y la clase del viernes, y además van a tener una clase de ejercicios de esa cosa, ¿ya? Así que de ahí esta semana van a tener 3 clases de repaso y ejercicios para preparar el control, ¿ok? Bien, ahora solamente para iniciar al menos el concepto de derivadas y no atrasarnos tanto, porque desde mediados de junio que deberíamos estar derivando ya. Pero bueno, estoy en clase. ¿Tienes cambio de día? Búscalo. Ya. Bien, entonces acá para empezar con ese concepto. Para una derivada, ¿ya? Acá lo que queremos encontrar, o sea, tenemos acá nuestra curva, la azul, la línea azul acá, y una función, entonces, que está graficada mediante esta curva. Y lo que queremos saber es, para este punto de acá, el x sub 0, queremos encontrar la recta tangente y su pendiente, ¿ya? Entonces, eso es, digamos, una interpretación de la derivada. Existen otras interpretaciones que provienen de la física también, en el sentido de que la derivada es la razón de cambio. Por ejemplo, la velocidad es la razón de cambio de cómo cambio yo mi posición en el tiempo, ¿cierto? Mientras mayor velocidad, más rápido cambio mi posición. Y ¿qué más? Bueno, ya, pero acá podemos ver en ese gráfico, si nosotros nos colocamos sobre la curva azul
¿ya? Y la recorremos y unimos acá estos puntos, que en este caso acá sería, tomamos acá un punto con un x sub 0 más algún h, ¿ya? Y entonces acá unimos esos dos puntos y acá obtenemos un segmento de recta que tiene cierta pendiente, ¿ya? Y acá podemos ver si nos movemos a lo largo de la curva. Ahora acá, por este lado, acá si nos acercamos por acá, entonces nos acercamos a este puntito acá que nos interesa y además las pendientes ahí van a ser cada vez más, más cercanas a la que consideramos que es la óptima, que es la recta tangente justo en ese punto. Ahora, tangente significa, una recta tangente, significa que es una recta que toca una curva en exactamente un punto, ¿ya? Y bueno, ya, y por lo general, ya, por lo general, no cruza, ¿ya? La línea azul en este caso. Bueno, existen algunas situaciones donde sí puede cruzar, pero después en cálculo 3, ustedes van a ver, ahí como tenemos más dimensiones, vamos a tener una superficie y después queremos buscar algo como un plano que sea tangente y ahí ese plano después recibe el plano osculador, se llama plano osculador y eso viene de osculum, que es beso en latín, o sea, porque solamente besa aquí la curva, pero no la, ya, bueno, no nos pongamos acá de hablar en doble sentido, ¿ya? Bien, entonces, acá entonces podemos calcular esa pendiente de la recta tangente, o sea, esa secante, ¿ya? Mediante esta ecuación, en el sentido de que este ms de acá es la pendiente de lo que marqué en amarillo acá, ¿ya? Y ahora entonces claramente, mientras h se achica cada más, yo me voy a acercar al x sub 0 y entonces ahí vamos a tomar el límite, ¿ya? Ahora, lo que sí, en este dibujito que tenemos acá, solamente pusieron el x sub 0 más h, ¿ya? Pero por supuesto, acá podemos acercarnos desde la izquierda también, con un x sub 0 menos h, ¿ya? Al final h puede ser positivo o negativo, por eso ya entonces me puedo acercar de este lado izquierdo también. Entonces, acá tenemos la definición de la derivada. Entonces, la derivada va a ser ese valor de este límite, si es que el límite existe, ¿ya? Y esta parte acá ahora es algo que no podrán olvidar nunca, jamás. De hecho, ya lo hemos visto en algunos ejercicios, cuando calculamos algunos límites, donde justamente pusieron límites de este estilo. Y yo en ese momento ya les dije, eso ya corresponde a lo que es lo que llamamos una derivada. Y, o sea, en sí, ese tipo de objetos incluso ustedes ya lo han visto. No son nada tan grave, tan horrible tampoco, ¿ya? Ahora, entonces, si ese límite existe, entonces la derivada de la función f en el punto x sub 0 es entonces igual a este límite. Y las notaciones acá, existen muchas notaciones. Ahora, esta notación con la f' es como la más corta para escribirlo. Em, sí,
Ahora, por lo mismo, acá, cuando hicimos ejemplos anteriores con una función f1 y f2, ahí no utilicé f y f' para no llegar a confusiones, llevar a confusiones con eso, porque esa prima está reservada para la derivada, ¿ya? Y la otra notación, y esa notación acá, bueno, es un poco más larga, ¿ya? Se llama la notación de Leibniz. O sea, ping, tengo que cambiar de color acá. Eso es notación de Leibniz. ¿Ya? Lo que pasa es que esa notación con el df a dx y aquí con una d latina, ¿ya? Esa notación es muy útil para ilustrar algunas propiedades más adelante que vamos a ver más adelante, porque ahí la propiedad se explica simplemente pensando de que acá trato con esos símbolos acá como si estuvieran en una fracción, ¿ya? Por eso esa notación ahora al principio no es tan útil todavía, pero más adelante va a ser muy útil para ilustrar y para recordar también ciertas propiedades que vamos a ver más adelante. Bien. Bueno, acá la pendiente es entonces que pasa por, o sea, cuando tenemos la curva y pasa por el punto P, que era nuestro x sub 0, el f en x sub 0, ¿ya? Y tiene pendiente entonces f' en x sub 0, en este punto también. Ya, acá vemos un ejemplo, para no hacer las cosas demasiado densas acá. Bueno, la única lata es que ya está resuelto, pero el tema es que acá si miramos esta parábola de acá, entonces el 4 menos x cuadrado, bueno, claramente es una parábola abierta hacia abajo y ¿qué más? Tiene su vértice en x igual a 0 y con el valor de y igual a 4. ¿Ya? Y queremos saber la ecuación de la recta tangente en el punto con x igual a 1. Ya. Entonces, acá el punto P de nuestro interés de acá va a ser entonces 1, el f de 1. Y acá en 1, claramente, si miramos acá, esto va a ser 4 menos 1, o sea, 3. ¿Ya? O sea, tiene esas coordenadas el punto que nos interesa. Ahora, necesitamos la pendiente. Entonces, para eso calculamos la derivada de la función en 1, en el punto acá para x. ¿Ya? Entonces, el límite acá, ponemos la definición al principio con el límite. Después, no se preocupen, no vamos a calcular aquí eternamente con los límites, ¿ya? Eso es solamente al principio, ¿ya? Entonces, acá esto es la definición formal de la derivada de la f en el punto 1, si es que este límite aquí existe, por supuesto, ¿ya? Acá está el x sub 0 más h menos f en x sub 0 y dividido por h. ¿Ya? Bien, ahora reemplazamos la función. Nos queda esta expresión. Acá, ojo, donde teníamos acá el x, tenemos que reemplazar por 1 más h. ¿Ya? Entonces nos queda el 4 menos 1 más h al cuadrado acá. Bien, ahora sacamos ese binomio de acá, entonces nos queda 4 menos 1, o sea, si quieren lo escribo acá, cortito. 4 menos 1 menos 2h y menos el h
al cuadrado y menos el 3. Eso nos queda en el numerador, ¿ya? Entonces, bueno, 4 menos 1 nos da 3, menos 3 se cancelan. O sea, este con este se me cancelaron. Y me queda solamente el menos 2h menos h al cuadrado. Ahora, lo bueno es que acá ahora puedo factorizar un h del numerador y lo simplifico con esta h de acá. Entonces me queda solamente el límite cuando h tiende a 0 del menos 2 menos h. Ahora, como h tiene que tender a 0, claramente esta parte acá tiende a 0. Y esto de acá es constante, no depende del h, siempre vale menos 2, así que el límite va a ser menos 2. Por lo tanto, acá el límite existe. Y bueno, es finito y entonces de esa manera podemos afirmar que la derivada efectivamente de la f en el punto 1 vale 2. Menos 2, perdón. ¿Ya? Ahora, para encontrar la ecuación de la recta tangente, entonces tenemos que, voy a repasarles acá un poco esa parte de la materia. A propósito, eso de los límites, esa cosa entra al control. O sea, en sí, con estos ejercicios que estamos haciendo aquí ahora al principio, estamos ya haciendo repaso para el control. ¿Ya? O sea, de a poco ya, porque eso es como precalentamiento nomás. Aquí son ejemplos simples, ¿ya? Pero igual fueron 2 semanas que ustedes estaban fuera de servicio, así que hay que retomar de a poco, ¿ya? Entonces, acá tenemos que encontrar ahora la recta que nos describe esa recta tangente que queremos encontrar, ¿ya? Porque acuérdense, no nos pidieron solamente la pendiente de la recta tangente, sino que nos pidieron la ecuación acá arriba. Acá, calcular la ecuación de la recta tangente. Ya, entonces hagamos eso acá. Acá tenemos esos dos datos. Pasa por este punto y tiene que tener esta pendiente. Entonces, ¿cómo sería la formulita acá? Acá podemos usar la fórmula, bueno, esa del y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. ¿Ya? Ahora, en nuestro caso, x sub 0, no, x sub 0 vale 1, y sub 0 vale 3, y m vale menos 2. Entonces, reemplacemos acá, entonces nos queda y menos 3 igual a menos 2 por x. Bueno, y acá voy a multiplicar al tiro, entonces más 2. Este menos 2 por el menos 1 me va a dar el más 2. Ya, entonces ahora despejamos solamente y nos queda entonces y igual a menos 2x más 3 más 5. ¿Ya? Matías, ¿quiere decir algo? Sí, profe, es que me perdí en la parte de que sumó el menos x0 es 1 y al final aquí, entonces x, es que en esa parte, por qué es más 2 al final? Porque tengo m que vale menos 2, Ah, ya, 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 que me ya entendí. multiplica este Sí, menos sí, sí, 1 de acá. ya, sí, sí, ahí entendí, ¿Ya? profe. Muy Sí, bien. sí. No, pero súper bien que estés preguntando, porque de esa manera ahora en adelante puedes seguir
la clase y no estarás todo el tiempo pensando de qué es lo que me pasó acá, o sea, ¿ya? Y porque después no puedes prestar atención a lo que sigue, ¿ya? Por eso te felicito por haber preguntado y súper bueno, ¿ok? Bueno, acá entonces, pero ahora con ese reemplazo acá, después despejamos el y y entonces obtenemos esa recta, esa ecuación para la recta tangente. Bueno, y acá hicieron el dibujito, ¿ya? Claramente acá esa recta tangente, la azul, tiene una pendiente negativa, o sea, va de arriba para abajo, por decirlo así, ¿ya? Entonces, eso lo podemos ver acá en ese signo de la pendiente. ¿Más dudas, consultas respecto a eso? Profesora, o sea, siempre esa fórmula, esa se va a sacar con la pendiente. Cuando tenemos un punto y la pendiente, entonces podemos usar ese esquema, este de acá. Mm. No, no, pero me refiero a la fórmula de sacar la pendiente, con la que sacar la pendiente. Ah, Esa sí. la pendiente siempre va a ser la derivada. Esto de acá es nuestro m. Ah, o sea, siempre esa fórmula en todos los casos. De hecho, la derivada está definida como la pendiente de la recta tangente. Ay, O sea, gracias, así profe. se construyó también. ¿Te acuerdas al principio? O sea, con este dibujito de acá, queríamos saber esta pendiente de acá, de la línea roja. ¿Ya? Y entonces eso lo obtenemos justamente a través de este límite de acá. Bien. Bueno, una función va a ser derivable claramente cuando, en un intervalo, ¿ya? Si la derivada existe para cada punto dentro del intervalo. Ahora, respecto a eso, hay que decir una cosa. Aquí necesitamos que el intervalo sea abierto. Ahora, ¿por qué eso? Porque para la definición de la derivada, la que tenemos acá, ¿ya? Acá necesitamos que la derivada sea un límite bilateral de ambos lados, ¿ya? Entonces, por eso se toma un intervalo abierto. Acá tomo este intervalo abierto, ¿ya? Para por si estoy acá muy cerca de un extremo con mi x sub 0, para que siempre exista al menos un h, aunque sea muy pequeño, pero donde yo me pueda acercar desde ambos lados, ¿ya? Por último, si estoy más a la izquierda acá, hago un zoom, ¿ya? Y ustedes saben, con el zoom después lo puedo agrandar y voy a tener de nuevo esa misma, una situación de este estilo. Entonces acá, claro que el h acá es bastante chiquitito, ¿ya? Pero ese h acá puede tender tranquilamente a 0 desde ambos lados, acá. Por eso necesitamos siempre una función va a ser derivable en un conjunto abierto. O sea, si la derivada existe para todos los puntos dentro del intervalo, por supuesto, pero no podemos definir digamos, una derivada lateral, eso no se utiliza, ¿ya? Para la continuidad eso puede servir todavía, pero para la derivada no, ¿ok? Bueno, acá entonces el dominio de la derivada tiene que estar contenido en el dominio de la función, obviamente, para que podamos calcular ese límite de acá, ¿ya? Bueno, acá tenemos otro ejemplo. La derivada de, ahora, f de x igual a raíz de x. Ahora, hay una cosa.
aquí no nos dan un valor, un x sub 0. Lo que pasa es que nosotros, para calcular las derivadas, no vamos a calcular siempre los límites, ¿ya? Eso ya lo dije al principio. Entonces, la idea es que tomemos ahora funciones en un x genérico, ¿ya? No para un cierto número solamente, sino que para un x genérico, y calculemos entonces la derivada para este x genérico. Entonces, si después quiero saber la derivada para x igual a 2 o después para x igual a 3, entonces simplemente reemplazo en la fórmula genérica que tengo, ¿ya? Y además, para poder calcular esas derivadas, después vamos a tener algunas, o sea, es como un listado, pero son pocas, son como reglas de derivación, bueno, que por supuesto tienen su origen en el cálculo de los límites que tenemos acá, pero después, como no vamos a utilizar todo el tiempo los límites, entonces ahí después usamos las reglas de derivación y listo, ¿ya? Y eso después simplifica mucho la vida, ¿ok? Entonces, acá, bueno, de hecho, acá pusieron solamente la notación de Leibniz acá al principio, perdón, acá, de f de x. Acá normalmente habría que colocar también el paréntesis x, cierre paréntesis después de eso, o sea, acá entre medio, ¿ya? Pero bueno, para el f' de todas maneras hay que poner el paréntesis x paréntesis acá, esa parte, ¿ya? Entonces, tenemos acá la definición, ¿ya? Ahora, en vez de x sub 0, tenemos solamente nuestro x en general, ¿ya? Pero no importa. Acá claramente, para analizar esa parte, necesitamos de que x sea mayor que 0. X mayor que 0, y quiere decir que ese intervalo del 0 al infinito, este es abierto, ¿cierto? Es un intervalo abierto en ambos extremos. Bien, entonces reemplazamos los valores para x más h y para, o sea, y dejamos el x, pero la función, me refiero, la reemplazamos acá. Ya, ahora, siempre cuando tenemos una situación de esta, como de las raíces, suma o resta de raíces, ya que de hecho se van a anular acá, entonces multiplicamos por este 1 conveniente de acá. Donde siempre utilizamos esa propiedad del suma por resta, ¿ya? Entonces, significa que en el numerador ahora se nos van a desaparecer las raíces y de hecho vamos a poder cancelar este x de acá. Y en el denominador, ¿qué es lo que pasa? Acá tengo raíz de x más h. Bueno, h tiende a 0, ¿ya? Entonces esto tiende a raíz de x y eso está mal escrito acá. Porque aquí tiene que ser más. ¿Sí? Porque estamos ampliando con la raíz más la otra raíz, ¿ya? Bien, porque entonces eso tiende a raíz de x, perdón, esto acá tiende a raíz de x, esto acá también, entonces va a tender a 2 raíz de x. Acá lo escribieron mal de nuevo, ¡ping! Es más acá, ¿ya? Ya, y ahora esta h de acá la cancelamos con esta h de acá y nos queda el puro 1. Entonces ahora esta parte, este límite, ahora ya no presenta ningún problema cuando h tiende a 0 y entonces tiende simplemente a esta parte de acá.
y ya hemos calculado nuestra primera derivada genérica. Acá. Entonces, si acá podemos decir con f de x, acá, bueno, lo voy a escribir acá al lado nomás, con f de x igual a raíz de x. Fíjense, esto es x elevado a 1/2, ¿cierto? Y esto es lo que tenemos acá, el f' de x, es entonces el 1 partido por 2 raíz de x, y esto es 1/2 por x elevado a menos 1/2. ¿Está bien? Sí, está bien. Lo que pasa es que aquí ya tenemos la primera regla para derivar potencias. En el sentido de que si yo tengo o sea, en general, si f de x es igual a x elevado a, pongámosle n nomás, ¿ya? Aunque n no tiene que ser un natural, puede ser un racional también, ¿ya? Acá n, un número racional. Entonces, f' de x, o sea, la derivada va a ser igual a n por x elevado a n menos 1. ¿Lo ven acá con este ejemplo? Con la raíz, acá tengo x elevado a 1/2. Entonces, por decirlo así, baja el 1/2, me queda acá. Y después tengo x elevado a 1/2 menos 1. Pero 1/2 menos 1 me da justo menos 1/2. ¿Ya? Profesora, ¿Sí? ¿y podría ser menos n lo elevado? Sería lo mismo, ¿no? O sea, n puede ser negativo, claro. Por eso puse acá n un número racional. Ay, Puede ser un entero positivo o negativo y puede ser un número fraccionario también. Funciona igual. Eso es lo práctico. Ya, pero creo que me estoy adelantando aquí con este No, ejemplo. profe, ¿Sí? pero creo que lo que se refería era que como es menos uno, se podía representar solamente con menos n, No, pero creo que no, po, porque n es un número y a ese n hay que restarle menos uno. no, porque n menos 1 sería lo mismo que menos n. no, esperen. Si yo tengo, por ejemplo, acá, ejemplo, f de x igual a x a la menos 2, ¿ya? Entonces, f' de x va a ser menos 2x elevado a menos 2 menos 1. ¿Y cuánto es eso? Sería menos 3. Exacto. Ese era el otro, porque eso es lo que... A ver, el Porque, único caso donde eso no funciona muy bien, perdón, acá que hay que excluir, es cuando n es 0. Y, o sea, porque ahí me queda la derivada del 1 que es 0, ¿ya? No. No, con el 0 funciona así porque me queda en la derivada acá este n adelante. Ya, el otro caso que no funciona es con el menos 1. Ping, acá. A ver. ¿por qué con el menos uno no? Entonces, porque ahí sería menos No, 2. eso es la integral. No, pero con el más 1, eso era. Perdón, me equivoqué con la integración.
No, con el más 1, ahí es 1 por x a la 0. No, está bien también, no. No, perdón, perdón, yo me confundí, ya es el tema de la integración donde eso falla, pero eso lo vamos a ver después. Ya, pero para la derivación eso sí funciona. Ya, veamos el siguiente ejemplo. ¿Tú das consultas respecto a eso? Es que lo único es acá, para el caso con n igual a 0, es como trivial porque tengo acá una constante y la derivada de una constante tiene que ser igual a 0, ¿ya? Y la otra cosa, si con 1 acá tengo el... Entonces me baja el 1, pero me queda elevado a 0, o sea, la derivada del x es solamente el 1, ¿ya? Y no, pero es que para la integral ahí eso cambia. Bueno, miremos acá esta función, este otro ejemplo. Yup. Acá. Tengo 3 partido por x más 2. Ahora, bueno, aquí siempre vamos a suponer de que estamos en la parte donde el asunto está bien definido, ¿ya? O sea, acá en particular sería con x distinto de menos 2, ¿ya? Pero todo el resto es un conjunto abierto. Y para todo el resto está bien definida la función. Ahora, entonces, ¿sí, Matías? En este caso, en la parte de arriba, en 3 partido en x más h más 2, ¿no sería x elevado al cuadrado o x2? O 2x, porque la anterior está entre paréntesis x más h, y en la parte de abajo ya está x más 2, pues. O me estoy No, a ver, la función acá es con el x más 2. ya, Acá, sí. ¿no? Acá. Entonces, ese x más 2 lo tengo que reemplazar por un lado con, o sea, el x más h, que está acá, pero tengo el más 2 de acá. Porque acá Ah, es completo con el más 2. entonces se coloca solamente el otro. No se coloca toda la ecuación completa, que sería el... No se coloca el x más 2 en este caso, se coloca solamente el 2. Es que la función que nos dan acá en este otro ejemplo es 3 dividido por x más 2. Entonces, solamente donde está la x reemplazo por el x más h. Se me van a Ya, acabar profe. los colores acá. Sí, Sí, pero ahora sí. Y en sí, el otro profe. no necesito reemplazar esa x porque es solamente g de x. Ahí dejo la misma expresión tal cual. Acá en eso me refiero. Bueno, aquí claramente tenemos que arreglar ahora este asunto. Entonces tenemos que buscar el común denominador acá para el numerador, que va a ser este producto. No queda otra. Y veamos entonces cómo queda acá el numerador. Voy a colocar acá un paso entre medio. Esto es entonces el límite cuando h tiende a 0. Bueno, voy a escribir el 1 partido por h adelante para... Ya, entonces tenemos acá 3x más 6 menos 3x menos 3h y menos 6
No, no quiere escribir el 6 acá. A ver si puedo mover eso un poco para arriba. No, me tiene... Ahí sí, jaja, ya. Dividido por ¿cuánto? Ah, por el producto de los dos. X más H más 2 por X más 2. Ahí. Entonces, aquí ahora podemos ver de que este 3X lo podemos cancelar con este. El 6 lo podemos cancelar con este 6 y nos quedan solamente los menos 3H que están acá. Estos nos quedan. ¿Ya? Bien. Y ahora, siguiente paso, aprovechamos de que podemos simplificar esta H de acá. De hecho, acá la pusieron todavía. Ya, esto de acá ya no está. Ya lo simplificamos. Y entonces eso ahora no presenta ningún problema ahora cuando h tiende a 0 y tiende a claramente entonces el x más h más 2 tiende a x más 2 y multiplicado por x más 2 que es constante para este límite y así, ¿ya? Entonces de esa manera obtenemos este límite de acá. Eso. Ahora, ¿dudas, consultas respecto a este problema? Acá para calcular los límites para las derivadas, en general les van a colocar problemas que quizás al principio se puedan ver feitos, ¿ya? Pero si uno trabaja tranquilamente con los límites y sin asustarse, entonces salen bien simples, ¿ya? Acá pusieron ejemplo 3. Bueno, pruebe que la función valor absoluto no es derivable en... ya. Acá, para la función valor absoluto, acá tenemos que mirar los límites laterales. Entonces, si miramos desde la derecha, acá la pendiente va a ser más 1 y desde la izquierda va a ser menos 1. O sea, el límite bilateral acá no existe cuando h tiende a 0. Ahora, eso va a ser más fácil. O sea, bueno, ya, pero si quieren esta cosa, acá la parte importante es cómo sacamos acá el valor absoluto del límite. Porque acá, en esta parte, el valor absoluto, aquí estoy con h números positivos. ¿Ya? Entonces acá el valor absoluto es simplemente el h mismo. Pero cuando yo estoy con números negativos acá, en esa parte, entonces el valor absoluto es menos este h. ¿Ya? Por eso me aparece acá el menos 1. Y si lo miramos de manera gráfica, solamente para ilustrar, ¿ya? El gráfico de del valor absoluto, bueno, es más o menos esto, ya sin esa gorrita de allá, ¿ya? Pero ustedes pueden ver, se forma esta punta o una esquinita acá, ¿ya? O sea, acá en el 0. Entonces, siempre cuando ustedes tienen un gráfico con una esquina o una punta, por decirlo así, entonces para ese punto la función no va a ser derivable. Ahora, lo que sí, cuidado, los gráficos no son demostración suficiente por lo general. Acá lo estoy poniendo solamente para ilustrar, ¿ya? Porque eso fue algo que en la prueba
pasó mucho que muchos pensaron que con el gráfico podrían demostrar algo. Y ahí siempre me acordé de ese arquitecto amigo que teníamos por un tiempo, o sea, bien al principio cuando llegamos a Chile, que decía siempre el papel es paciente y soporta que uno dibuje ahí muchas cosas, pero después los pobres constructores que tienen que llevar eso a la vida real, para ellos después es imposible hacerlo, ¿ya? O sea, eso, respecto a los gráficos, ¿ya? Así que por favor tómenlo con cuidado el tema de los gráficos. Ya, aquí hay más ejercicios. Bueno, ¿cuál quieren hacer? A, B o C. De hecho, como estamos hasta acá, eso también sirve para el control de preparación, porque vamos a estar calculando límites y límites bilaterales. ¿Cuál quieren hacer? ¿La C, profe? ¿La C, la del coseno? Quisiera ver cómo se hace con deriva. Sí, profe. Bueno. No, no necesitamos, perdón. Necesitamos un documento en blanco. Ya, entonces, teníamos f de x va a ser entonces coseno de x y queremos calcular f' de x. F' de x va a ser entonces el límite cuando h tiende a 0 de 1 partido por h. Si quieren coloco la definición acá, f de x más h menos f de x. Esta es la definición y ahora reemplazamos. Entonces tenemos límite cuando h tiende a 0, 1 partido por h. Y acá es coseno entonces de x más h menos coseno de x. Ya. Ahora, siguiente paso. El coseno de una suma, ¿cómo lo podemos escribir? Eso era coseno, coseno menos seno, seno. ¿Estoy bien con Si eso? es suma, profe, es menos seno. Sí, es menos. Y menos seno, seno, ¿cierto? Sí. A ver, coseno, coseno, seno, seno. Sí, estaba bien, ya. ¿Ven? Algo me acordé, aunque soy pésima para fórmulas, ya lo admito. Ya, entonces tenemos coseno de x, coseno de h, menos seno de x, seno de h y menos coseno de x. Ya. Ahora, ya. Vamos a juntar ahora, acá factorizamos los cosenos de x. Juntamos esos dos términos. Y puedo separar acá el límite en dos partes. ¿Ya? Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de, entonces voy a tener, ahora escribo las fracciones para que ustedes lo puedan ver mejor. Perdón, acá voy a factorizar el coseno de x primero, para que no me estorbe tanto. Coseno de x, entonces tengo coseno de h menos 1 dividido por h y menos el límite cuando h tiende a 0 de, entonces acá voy a tener
seno de X por seno de H dividido por H. Ya, ahora, acá tengo que, esto es constante para este límite porque el límite se toma respecto a H, así que lo saco para afuera. Igual que este seno de X de acá, lo saco para afuera. ¿Ya? Y luego nos quedan esos dos límites cuando H tiende a 0. Este de acá, ¿se acuerdan? Ese es uno que ya lo vimos y que les dije, tienen que recordarlo. ¿Era 1 o No, era 0? este de acá es 1. El ¿El seno coseno era es 0? 1. Y lo del coseno da 0. Ah, ok. Entonces, lo que nos queda es coseno de X, ya lo voy a escribir acá una vez más para que quede bien claro. Coseno de H menos 1 dividido por H menos seno de X por el límite cuando H tiende a 0 del seno de H dividido por H. Ya, y ahora, este límite de acá efectivamente vale 0 y este límite de acá vale 1. Profe, ¿Sí? para que el límite del coseno valga 0, ¿no debería sumar 1 y restar 1? No, es esa la fórmula, con el menos 1 era. No, el límite de referencia dice que es 1 menos coseno. Y con los dos cosenos arriba y abajo iguales. Pero es 1 menos coseno. Ah, lo que pasa es que tú me dijiste con 1 menos coseno, Menos coseno, ¿sí? sí, eso es 0. 1 menos coseno es menos, paréntesis, coseno menos 1. Y si algo tiende a 0, no importa si tiende a más 0 o a menos 0. Ah, ya, profe. Por eso en algunos textos existe esa versión, en algunos textos existe con el 1 menos coseno, pero al final da lo mismo porque acá el límite es bilateral. Y da 0 en ambos casos y ahí no importa si es más 0 o menos 0, ¿ya? Bueno, en total acá, entonces la derivada del coseno va a ser menos seno de X. Y esto es, bueno, el f' de X, entonces que en nuestro caso acá teníamos el coseno de X, entonces prima. ¿Ya? A propósito, con un argumento súper parecido, si quieren lo pueden hacer ustedes también, como preparación para el control. Acá por demostrar, porque como estamos en la hora ya casi, les dejo este ejercicio. La derivada, o sea, perdón, voy a escribirlo así mejor, más corto. La derivada del seno de X, esto va a ser más el coseno de X. Pero el cálculo es análogo a lo que hicimos acá. O sea, nos va a aparecer el seno de X más H. Tenemos que aplicar la fórmula acá para poder hacer o sea, para poder escribirlo solamente con un argumento cada vez. Después factorizamos y vemos cómo nos resultan los límites y van a estar esos mismos límites acá involucrados en alguna parte, ¿ya? O sea, esto de acá también lo podrían demostrar. Es absolutamente análogo a lo que vimos ahora recién. Ahora, ¿qué significa eso en particular acá? Ah, bueno, ya no hemos visto. Lo que pasa es que muchas de las funciones como estos ejemplos los podríamos derivar otra vez, ¿ya? Porque son funciones muy buenas.
las funciones seno y coseno sabemos de que no tienen ninguna esquina en ninguna parte para todos los números reales. Son bien redonditas, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, acá, si derivamos, ahora, el coseno, ya lo hicimos, nos va a dar menos seno. Y miren, volvemos a la función original acá. Eso sí, nos está estorbando aquí ese signo menos. Bueno, en resumen, acá en cada cuarta derivada se va a repetir acá, vamos a volver a la función original. Pero eso es una particularidad de las funciones trigonométricas en relación a las derivadas. Bueno, pero solamente lo mencioné por ahora ya, pero este ejercicio ustedes lo deberían poder hacer fácilmente ahora en unos 10-15 minutos. Me gustaría saber si la próxima vez alguien lo hizo. ¿Sí? Y además, ese tipo de límites también es preparación para el control. ¿Dudas, consultas? ¿No? Entonces voy a dejar de grabar si es que encuentro estas cosas acá. Acá está.